Aleluya. No queremos salir de la presencia del Señor, ¿no es cierto? Aleluya. Él está con nosotros. Oh, aleluya. Aleluya. Les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Y cuando digo así, es que realmente estoy esperando que Él les visite como lo ha hecho con mi vida. La palabra que Él ha puesto en mi corazón hoy la encontramos en 3 capítulos en el Evangelio de San Juan. Si buscamos, ¿no es cierto?, en nuestras Biblias, puede ser en sus celulares también, se van a dar cuenta que deberíamos tener estos textos como en el computador, así, al frente de nosotros, desde el capítulo 10, versículo 22 en adelante, pasando por todo el hermoso capítulo 11, cuando hace este milagro de resucitar a su amigo Lázaro. Y luego todo el capítulo 12. Tenemos acá lo que Jesús vivió en carne propia cuando se le opusieron. Estábamos escuchando a nuestra hermana Claudia, que Él está allí en medio de la tormenta, ¿no es cierto? Que Él está allí esperando el momento para que cuando Él la calme, vamos a decir que esto no fue resultado de mi inteligencia, de mi esfuerzo. No, aquí está la firma de que Jesús es el Hijo de Dios y que me ama, ¿sí o no? Pero en estos capítulos que le menciono, en estos versículos que le menciono, a pesar que está allí la resurrección de Lázaro, tenemos acá la lectura cuando Él vivió su propia oposición, cuando Él vivió su propia prueba, cuando Él se dio cuenta, ahora voy a morir. Tan así que, por ejemplo, si leemos el capítulo 12, versículo 27, ahora está turbada mi alma. Así que no solamente tú y yo hemos vivido o estamos viviendo situaciones adversas, sino que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, en su propio cuerpo humano, igual que el nuestro, también fue turbado, también tuvo que luchar con tomar buenas o malas decisiones. Miren, si ustedes leen, tarea para la casa, usualmente les doy, ¿no es cierto?, para el domingo en la tarde, se van a dar cuenta que un par de veces Él se esconde. Jesús, Él se esconde. Él se esconde. Qué increíble que la resurrección de Lázaro, que es uno de los capítulos que más conocemos, fue lo que empujó para que los religiosos dijeran, basta, hay que matarlo. Sí, leamos el capítulo 12 de Juan. Disculpen, el capítulo 11 y el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y eso que vieron a Lázaro vivo entre ellos, ¡qué increíble! Tenían al Hijo de Dios en medio de ellos, veían sus obras. Ahora ven que este joven, ¿no es cierto?, hermano de Marta y Lázaro, sale de la tumba todo, ¿no es cierto? Porque no, para tanto no nos ayudó el Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer o ayudar a los demás, porque salió así, ¿no es cierto, Lázaro? Dijo, desatadlo, porque ni siquiera veía y estaba totalmente amarrado. Imagínense, 4 días muerto. Y aquí tenemos que Jesús llega en el momento justo, como decías, Claudia, a María y a Marta, calmando, ¿no es cierto?, la tempestad. Y aún así lo rechazan. Así que les pregunto, ¿cómo enfrentaba Jesús sus adversidades, sus propios problemas, sus propios dramas, la propia oposición que Él tuvo en su ministerio? Recuerden que no siempre le siguieron, no siempre le alababan, sino que también en su ministerio hubo un giro.
Y Pilato se dio cuenta que una de las razones de por qué lo perseguían, no lo querían y además ahora lo querían matar, es porque los religiosos le tenían envidia. Hasta Pilato se dio cuenta de eso. Era un hombre justo, Jesús, pero ahora piden matarlo porque le tienen envidia. Así que, por favor, busquemos el texto. Juan capítulo 11, versículo 48. Y si usted quiere el contexto, tarea para la casa. Lea desde el capítulo 10, del versículo 22 y todo el capítulo 12. Y va a comprender entonces el versículo 48. Esto lo dijeron los religiosos líderes, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Si le dejamos así, todos creerán en él. Si no impedimos nada, todos van a empezar a creer en Jesús. Y vendrán los romanos, dijeron, y destruirán nuestro santo lugar. Y también van a destruir nuestra nación. ¡Qué ironía! Cambiaron al Salvador, al Hijo de Dios, por la seguridad que le daban los romanos, por el prestigio que le daban el templo, ¿no es cierto?, y la nación. Les he mencionado las dos necesidades más básicas que tenemos como seres humanos. Las tienes tú, las tengo yo, las tenían ellos, ya que no lo quisieron tener en vida Jesús, y las tuvo Jesús también. Estas dos necesidades que son clave para poder enfrentar cada adversidad en la vida. Si bien es cierto, no puedo olvidar la rica vida de intimidad que tenía Jesús con su vida de oración con el Padre. Clave. Lo otro, indudablemente, el buscar el ser lleno del Espíritu Santo, el ser lleno de la persona de Dios. Pero hay algo que desde el huerto del Edén se perdió. Adán y Eva lo tenían, no se preocupaban por estas necesidades, pero una vez que cometieron pecado, no solamente tienen que sufrir como lo que acabamos o con lo que sabemos de ellos, sino que nace en el ser humano la inseguridad y el buscar el ser reconocidos. Sí, Adán y Eva lo tenían antes del huerto del Edén y lo perdieron. Y estos hombres en el versículo 48 querían destruir a Jesús, porque si no, obviamente, porque los romanos eran así, si veían disturbios en los países donde ellos habían conquistado, venían arrasando todo. Así que los judíos religiosos iban a perder esa seguridad que tenían bajo ese marco de estar bajo el imperio romano. Eran muy ricos los religiosos judíos. No les faltaba nada. Vivían tranquilos. Y no solamente eso, que la necesidad de la seguridad era satisfecha, sino que también, como les mencioné, si destruyen nuestro templo, o sea, el templo de Herodes, que una vez fue el templo de Salomón, ¿no es cierto?, en realidad para ellos ya era como un ídolo, un pequeño o gran ídolo. No nos vengan a destruir este templo, porque si destruyen este templo, entonces, ¿qué va a pasar con lo que somos? Con nuestra autoestima. Sí. ¿Qué ha hecho el ser humano? ¿Qué haces tú? Yo sé lo que yo he hecho para ser alguien en esta sociedad y sentir que estoy pleno. Tú sabes lo que has hecho para sentirte seguro en esta vida. Y es ahí donde entra, ¿no es cierto? Leemos acá que ellos estaban esperando en un imperio. Ellos estaban con su esperanza en ese templo, ¿no es cierto?, de Herodes, de mantenerse entonces en esa situación. Hoy en día,
Y no solamente la gente inconversa, sino que muchos cristianos que no entienden este concepto procuran llenarlo con cosas, con materiales, materialismo, filosofías, capacidades. Y ustedes saben que el único que puede satisfacer nuestro ser interior es Jesucristo. ¿Y saben ustedes cómo enfrentaba entonces Jesús sus propios dilemas? Con lo que ellos no tenían, pero Jesús lo tenía. ¡Aleluya! Sí, Jesús sabía perfectamente quién era. ¡Ah! Muy importante. Jesús sabía perfectamente que era el Hijo de Dios. Así que Él estaba lleno de significancia, conocía su valía, tenía un propósito. Así que su autoestima era ni orgulloso ni tampoco pobre, sino que una autoestima saludable. Pero si soy hijo de Dios, que me persigan, que me peguen, en las multitudes inmensas que le seguían, a él no le afectó en su orgullo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él sabía quién era en el Padre. De hecho, en estos capítulos, versículos que yo les he dicho, en el capítulo 10 él menciona: yo y el Padre somos uno. ¡Wow! Tenía tal convicción. Pero no solamente sabía perfectamente quién era, sino que también conocía perfectamente al Padre. Conocía perfectamente el amor del Padre. Y eso a él lo hacía sentir seguro, lo hacía sentir confiado. Recuerden que era pobre Jesús. Recuerden que cuando una persona le quería seguir, Jesús le dijo: mira, no tengo ni siquiera una almohada. Y vemos a Jesús afanado, vemos a Jesús horriblemente triste en medio de un mar como sus discípulos. No, porque él, aleluya, sabía perfectamente que Dios lo cuidaba. Aquí mismo leemos que dice: el que me envió, conmigo está. Miren la seguridad que tenía. Y yo creo que ese es el camino para nosotros. Nos dejó un ejemplo. Nos dejó un ejemplo que hoy quiero procurar reflexionar con ustedes. Nos dejó un ejemplo, porque no podemos tener nuestra esperanza de la seguridad de ser alguien en esta vida y sentirnos entonces plenos dependiendo del templo de Herodes, de un imperio romano que era tan cruel, ¿no es cierto? O que de la nación, porque la nación dependía de estos religiosos. Eso es tan efímero, tan efímero. Sí, todos aquí luchamos por sentirnos seguros, sentirnos confiados, sentirnos valorados y tener una buena autoestima. Y lo exquisito es que Jesús lo compró en la cruz, lo obtuvo en su obra redentora. Porque ¿sabe usted? Lo que nos ayuda en nuestra valía, en el tener un significado en esta vida, o que nuestra autoestima sea saludable, descubrir y abrazar con todas nuestras fuerzas lo que tú y yo somos en Jesús. Tú sabes lo que eres en Jesús. ¡Oh! Yo sé muy bien lo que soy en Jesús. Soy perdonado. Soy declarado inocente. Soy un hijo de Él. ¡Oh! Soy adoptado. Tengo vida eterna. Él escucha mis oraciones. Si estás sufriendo con procurar llegar a ser feliz, y el problema allí es con la autoestima, yo te recomiendo que te identifiques con Jesús. Tu identidad está en Jesús.
Y es increíble cómo ahí viene la calma, viene el sosiego. ¡Aleluya! ¡Sí! Lo que somos en Jesús nos hace ser, y lo cantábamos y se dijo varias veces en esta mañana, somos valorados por el Padre. Somos valorados por el Padre. ¡Aleluya! ¿Quieres saber cuán valorados somos por el Padre? Vayamos a Romanos. Capítulo 8 y versículo 32. Tal vez lo tienes allí. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren el amor que nos tiene. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que morir por toda la humanidad. Y el Padre dijo, eres tú, Jesús. Tienes que nacer entre ellos, tienes que vivir entre ellos, tienes que vencer todas las tentaciones y morir por ellos. Sí, si hay algo que realmente nos da una significancia en esta vida, es cuando tú y yo vivimos con toda esa conciencia. Yo sé lo que soy en Jesús. Y todo lo demás, ¿saben? No hace falta. Todo lo demás es secundario, porque Él hace que la vida sea plena. Y no solamente hay que descubrir y valorar y abrazar lo que soy en Jesús, lo que tú eres en Jesús, o quien soy en Jesús, ¿no es cierto? Sino que también lo que tengo en Jesús. Una cosa es ser, ¿no es cierto?, lo que somos en Él, pero otra cosa es todo el bagaje de ayuda que tenemos con Dios, con nuestro Padre. Estamos allí en Romanos 8, ¿se acuerdan? Versículo 32. Pero sigamos leyendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8, 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y dice el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que hace cuando conocemos su amor, cuando conocemos al Padre a través de la palabra, que dice que Pablo está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si hay algo que a mí me ayuda para vivir confiado, para vivir seguro, es conocer que el amor de Dios es suficiente para mí. Así que anótelo, escríbalo, repáselo, vívalo. ¡Oh! En el Señor está esa vida y vida en abundancia. Así que la vida en abundancia no tiene por qué ser lo material, no tiene por qué ser lo que le metemos aquí en la cabeza, ¿no es cierto? Nuestra inteligencia, no. Lo que tú eres en Jesús produce todo esto y lo que tenemos en Él. Tal vez para trabajar en esta reflexión y imitar a Jesús, ya que Él estaba seguro quién era, ya que Él estaba seguro de que el Padre estaba con Él, y eso le daba entonces seguridad y autoestima saludable. Yo creo que hay que hacerse una pregunta, y es, ¿para qué queremos resolver nuestros problemas? ¿Se han hecho esa pregunta? Pero qué pregunta más tonta, Paul. ¿Por qué quieres resolver tus dramas, tus problemas? ¿Por qué lo quieres resolver? Es una pregunta trampa, así que no me contesten porque pueden caer. Es una pregunta trampa, porque hasta la ONU
tiene una oficina con un cartelito. Y esa oficina se preocupa que la humanidad consiga ser feliz. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué quiero que Dios me bendiga? ¿Por qué quiero que Dios me sane? ¿Por qué quiere Dios que yo viva? Perdón, ¿qué obtengo si el Señor me ayuda con esta gestión? ¿Es para que seamos súper ultra felices? Oigan, hay una tremenda paradoja en esto. Porque recuerden que el mundo sí nos exige hacer un montón de cosas para llegar a ser felices, ¿sí o no? Un montón de libros también, cómo ser exitoso, ¿sí o no? Y la oficina que yo mencioné de la ONU es justamente ese, el de la felicidad, ¿no es cierto?, mundial. Pero aquí hay una tremenda paradoja, queridos hermanos. Si yo quiero ser feliz, porque todos queremos ser felices aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo quiero ser feliz. Ya. Cayeron. No, sí, todos queremos ser felices. Que si yo quiero ser feliz, ¿sabían ustedes que nunca voy a ser feliz si mi primera preocupación es ser feliz? ¿Se comprende? ¿Me hago entender? Si yo quiero ser feliz, nunca voy a lograr ser feliz si mi primera preocupación es Porque ¿qué pasa cuando el auto se echa a perder? Está allí, ¿no es cierto?, esperando que lo llamen del taller, pasan los meses, te tienen que prestar auto azul, auto amarillo, prestan de diferentes colores. Unos con diésel, otros con benzina. Infelices. ¡No! ¡Oh, aleluya! En primer lugar, recuerda entonces lo que tú eres en el Señor, porque eso te da el valor. Tal vez no ante esta sociedad, tal vez no ante este consumismo tan idiota en que vivimos, sino que lo más importante, somos valorados ante Dios. Nuestra seguridad está totalmente cubierta porque le tenemos a Él. Así que yo creo, y es lo que yo encuentro acá en la Biblia, porque ustedes leen que Pablo, su meta final era ser feliz. ¿Leemos eso del apóstol Pablo? No, es que Pedro lo dijo, no es que tampoco lo dijo Pedro. Santiago, porque era el medio hermano de Jesús. No, tampoco. Ninguno habla de que mi meta para ser pleno es que tengo que ser feliz. En el cristianismo es totalmente distinto el camino hacia la plenitud. ¿Cómo enfrentó Jesús sus dilemas, sus problemas, su oposición? Si leen el capítulo 12 de Juan, se van a dar cuenta que él dijo, yo voy a morir levantado. Y ahí entonces le estaba diciendo, muy bien, yo sé que voy a morir crucificado. Jesús se turbó porque se dio cuenta, llegó el momento de mi muerte, llegó el momento de morir en una cruz. A Jesús eso no lo pilló desprevenido, sabía perfectamente por la llenura del Espíritu Santo, por la lectura de la Biblia, ¿no es cierto?, de los judíos, él sabía muy bien lo que le esperaba y no pensaba que ya le iba a tocar pronto. ¡Qué increíble! Así que él lo enfrenta como tú y yo tenemos que enfrentar nuestros dramas. Cuando tú tengas una situación adversa delante de ti, no te tienes que hacer la pregunta, ¿cómo, Señor, tú me vas a hacer feliz en esta situación? No. Te tienes que hacer otra pregunta. A través de esta situación, a través de esta respuesta, a través de lo que yo tengo que vivir, o pensando en el bote, ¿no es cierto?, que estaba atravesando el mar, el lago, pero ya digamos que es mar, es que yo lo tengo que atravesar, enfrentar el problema, procurando ser semejantes a Él. ¿Pero qué está diciendo el Pablo? Sí, tienes que enfrentar el problema como Jesús lo enfrentaría. Tú tienes que buscar
Tú tienes que actuar como Él quiere que lo hagamos. ¿Me explico? Si estoy en este drama, yo tengo que crecer y madurar espiritualmente y enfrentar este drama como Jesús lo enfrentaría. ¿Lo enfrentaría con paciencia? Ok. ¿Lo enfrentaría con esperanza? Ok. ¿Lo enfrentaría perdonando? Ok. ¿Lo enfrentaría buscando al Señor? Sí. Queridos hermanos, si Jesús pudo salir adelante es porque Él rindió su vida al Padre. Estoy buscando la cita. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tenemos que entender que debemos enfrentar nuestras situaciones adversas como Jesús lo haría. No me gustó, Paul, yo quiero ser feliz. Es que nunca lo vas a lograr si tu primera meta es ser feliz. Pero ¿sabes lo que vas a lograr cuando tú rindes tu vida al Señor y enfrentas la vida a su manera? No es que venga la felicidad, viene el gozo del Señor. ¿Qué dijo Nehemías? El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque aquí hay como una dicotomía rara, porque para ser felices todo tiene que estar a mi alrededor perfecto como yo creo que debería estar perfecto. Pero la paz que da Dios, el gozo del Espíritu Santo, está en medio de la tormenta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vayamos, por favor, a Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. La felicidad correcta está en estos dos versículos, queridos hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Miren cómo el autor de Hebreos nos sigue llevando, ¿no es cierto?, al templo de Salomón, al tabernáculo, pensando en el LBT, en el Pentateuco, cómo nos lleva ahí a los sacrificios. Hoy el Señor no quiere más animales. No, se dio cuenta que el hombre igual no cambia. Por eso que Jesús fue el Cordero de Dios. Transforma y llena nuestra seguridad, nuestra confianza, y llena nuestra autoestima, nuestra valía por lo que somos en Él. Así que la manera que tú debes enfrentar los dramas lo tenemos acá. En primer lugar, adorarle. Y no significa solamente estar, y aunque sería bonito, ¿no es cierto?, cantando a su nombre, sino que adorarle también significa obedecerle, significa tomarle en cuenta, significa ser semejantes a Él. Te invito a que recorras este nuevo camino. Y si tal vez lo tenías con harto polvo, sácale el polvo y vuelve a luchar en tu vida, siendo semejantes a Él, buenos discípulos de Jesús. ¿Cómo enfrentaría Jesús esta enfermedad? ¿Cómo enfrentaría Jesús esta cesantía? ¿Cómo enfrentaría Jesús? Jesús sabe cómo enfrentarlo para que nuestra vida adore a Dios.
cuando nuestra vida adora a Dios. Hacemos nexo con el Espíritu Santo que tiene fruto en nuestro corazón y Él tiene gozo. Y viene ese gozo, viene esa paz, viene lo que realmente nos hace sentir y ser plenos. Pero lo otro lo tenemos en el versículo siguiente. ¿Se fijaron? Que hay que hacer bien, que tenemos que ayudarnos mutuamente. Y dice, no os olvidéis de la ayuda mutua. No solamente tenemos que adorar al Señor, obedeciéndole y ser semejantes a Él, sino que también le tenemos que servir. Esta es la fórmula que tenía Jesús. Él pasaba tiempo en la presencia del Señor. Él dependía de la llenura del Espíritu Santo. Él sabía muy bien quién era. Soy el Hijo de Dios. Él conocía muy bien que el Padre estaba con Él. 4 cosas tan importantes para enfrentar nuestra vida. Pero esta quinta, Jesús la tuvo. Y yo te invito a que también la puedas abrazar. Adorarle, donde tu vida cada vez se asemeje más a Él y también donde le puedas servir. ¿Qué pasa cuando alguien ha evangelizado, alguien ha ido a una congregación a predicar, alguien ha ido a visitar, alguien estuvo orando por otra persona, otro hermano? ¿Cómo queda después? ¿Otra vez? Con gozo del Señor, porque eso es lo que produce. Así que, queridos hermanos, yo te invito a que lo hagas a la manera del Señor. ¿En quién entonces, o en qué, radica tu seguridad? ¿Dónde o en quién depositas tu confianza? Queridos amigos, querida iglesia, queridos hermanos que llevan muchos años, hermanitos nuevos que recién están caminando con nosotros, tienes que depositar tu confianza solamente en Jesús. Y viene esa calma que leíamos, ¿no es cierto?, de ese bote. Y la otra pregunta, ¿en qué o qué haces? ¿A dónde encuentras esto de satisfacer tu autoestima y sentirte entonces bien contigo mismo? Solamente en Jesús, solamente en lo que eres en Jesús, y es suficiente. Aleluya, aleluya, aleluya. Termino con esta frase tan simple. Hay una felicidad verdadera cuando nuestra meta principal es agradar a Dios y servir a los demás. Yo les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Hay una felicidad verdadera cuando nuestra meta principal es agradar a Dios y servir a los demás. Querido Jesús, estamos por enfrentar una nueva semana. Y gracias que somos tuyos. Gracias que no has dejado al destino, a la suerte, el futuro de cada miembro, de cada hermano y hermana de tu iglesia, de tu cuerpo. Gracias, porque tienes el poder suficiente para obrar en nuestras vidas. Pero creo, Señor, que muchos han estado observando la vida con unos ojos muy humanistas. ¿Y quién ha encontrado esa felicidad? Los grandes millonarios, pero si muchos de ellos están solos. Los grandes intelectuales. Señor, el hombre sin ti siempre tendrá hambre. El hombre sin ti nunca logrará llenar ese vacío que dejó el pecado.
Gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Gracias por lo que nos has comprado en la cruz. Porque tú nos haces plenos. Porque tú nos haces confiados y seguros en esta vida. Señor, que aquí se levante ahora una iglesia dispuesta solamente a adorarte, solamente a trabajar su carácter, que pueda ser moldeado más y más a tu imagen, a como tú pensabas, como tú reaccionabas, como tú eras entre nosotros. Y por cierto, la tremenda riqueza que hay cuando te servimos. Y cuando servimos, Señor, a la hermandad, unos con otros, a los que nos rodean en la semana, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tú ves cómo la iglesia quiere extender tu evangelio. En el nombre de Jesús, yo te pido que en esta mañana, aquellos que necesitan más de ti, que puedan ser llenados de tu palabra, de tu doctrina, que puedan ser llenados y recordar y estudiar todo lo que somos en ti, todo lo que tenemos en ti, y salgan de estas puertas hombres y mujeres, jóvenes, seguros, confiados, plenos en su fuero interno. Oh Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo. Hemos entendido que no es una energía. Si bien es cierto, es invisible porque es Espíritu. Pero gracias que nos dejaste a tu Espíritu, porque puede estar en todo lugar de este Santiago, puede estar en todo lugar a través de este mundo y puede llenar nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, que los ríos de agua viva que prometiste cuando creyésemos en ti puedan estar corriendo ahora desde el interior de cada corazón. Oh, aleluya, trabajando la autoestima, trabajando la valía, trabajando, Señor, las inseguridades, trabajando, Señor, en lo que no creemos que eres capaz. Señor, que sea la lectura, el estudio de tu palabra, que pueda robustecer la fe de muchos en esta hora. Oh, que corran ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque si hay algo que nos das, es el gozo del Espíritu Santo. Pensar que logra cambiar el luto en baile, el luto en gozo. Tremendo poder, tremendo aspecto del fruto de tu Espíritu que está en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, visita tu iglesia en esta hora.